muy interesante, pero vamos a empezar con el contenido y me toca arrancar con la primera de las presentaciones. Levanten la mano quienes de aquí oyeron hablar alguna vez de lo que es la transformación exponencial. ¿Nadie? Es bueno, porque yo lo había hablado en algún momento, pero significa que no me han escuchado a mí, así que es bueno que no tengan que repetir ese contenido. La transformación exponencial para mí es el paso siguiente a la transformación digital. Es la evolución de ese movimiento que empezó hace unos años, donde migramos nuestras plataformas, migramos nuestras formas de hacer negocios y las llevamos a un mundo diferente. Vamos a ver si esto me ayuda. Ahí estamos. Lo que estamos viviendo hoy es lo que se llama un momento Gutenberg. ¿Qué es un momento Gutenberg? Un momento en el cual aparece una tecnología que cambia y genera un antes y un después. Gutenberg, creador de la imprenta, el cambio que hizo fue permitir que el conocimiento le llegue a la gran masa de la población. Hasta ese momento el conocimiento estaba restringido a una casta selecta. A partir de la aparición de la imprenta se permite que todo el mundo tenga acceso al conocimiento. Fue absolutamente disruptivo. Muchas veces cuando se habla de la transformación se habla de 4 revoluciones industriales y se coloca la primera con la revolución de la máquina a vapor. Yo coloco la primera unos años antes, quizás 300, 400 años antes, con la creación de la imprenta. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo por lo menos 20 momentos Gutenberg, momentos en el cual la tecnología nos está generando un antes y un después. Y lo que hacen estos momentos de cambio es generar una reducción del gap de algo que hasta ese momento lo teníamos distante. Lo que había en ese momento, la reducción de gap que presentaba la imprenta, es el gap del conocimiento. Achicaba ese gap para que la gente pueda acceder al conocimiento. La segunda sí es lo que conocemos como la primera revolución industrial, pero es una época donde permite que la mayor parte de la gente acceda a la energía. Y ese es el segundo momento Gutenberg de cambio. El tercero es el siglo pasado, un siglo que lo que genera es un gap que reduce distancia. En la primera parte del siglo, distancia a nivel movilidad. Mis abuelos que vinieron de Europa hacia Argentina y yo después me vine a vivir a Centroamérica, tardaron 3 meses en barco. Eso fue a principios del siglo pasado. Hoy son unas horas de avión. Entonces se reduce el gap de distancia. Y el segundo gap hacia fines de siglo y principios de cuando con una videollamada podemos estar con cualquiera conectados en nuestros dispositivos en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier lugar. Entonces hay un nuevo gap. Y el último gap, el que se está rompiendo ahora, el que se está achicando en este momento, es el gap de la confianza. Como líderes de sector TI, tienen que estar muy atentos al gap que estamos rompiendo hoy, porque esa nueva tecnología de cadena de bloques va a generar un antes y un después en la mayoría de las industrias. Y esto es lo que vamos a estar viendo en y seguramente en futuras ediciones de este evento. Pero decía que son por lo menos 20 momentos Gutenberg. Estos son algunos. Si ustedes lo ven, cantidad de tecnologías disruptivas que generan un antes y un después. Inteligencia artificial, impresión 3D, vehículos autónomos, nanotecnología, computación cuántica, todo esto que no existía en nuestro vocabulario hace 20 años, ahora no solo existe, sino que lo vamos a ver cada vez más fuerte en los próximos 10. Pero encima, a una velocidad que antes no teníamos noción que existía. Los cambios antes tardaban un tiempo en darse. Hoy vienen, disrumpen de un día para el otro. Y esto es lo más parecido a una selfie que vemos cuando vemos esta imagen. Esto parecemos nosotros. De repente nos hablan de todas estas tecnologías y sentimos que nos quedamos atrás. Pero no solo eso, no solo esa selfie que estamos hablando, sino que además estas tecnologías que van naciendo se vuelven cada vez más rápidas y más económicas. Tener una impresora 3D en el año 2007 podía costar $10.000. Hoy esa misma impresora cuesta menos de $100. Un dron costaba $100.000. Hoy lo compramos en una juguetería por menos de $100, una caída de 1000 veces el precio. Y esto en cada una de las tecnologías que vamos a analizar van a ver esa curva donde el precio cae y se masifica el uso. Y eso es lo que genera un momento de disrupción. ¿Qué es una disrupción? Es lo que vamos a ver ahora con este ejemplo que me encanta porque no tiene que ver con tecnologías digitales de hoy, sino con cambios disruptivos. Este es el desfile en la Quinta Avenida de New York en el año 1900, cambio de siglo. Si ustedes ven, son todos carruajes con caballos. Y en el medio de todo ello hay un carro por ahí perdido entre el montón. 13 años después, solamente 13 años después, este era el desfile en la Quinta Avenida.
todos automóviles. Y en el medio un carruaje con un caballo. Eso es lo que nos toca vivir hoy. Ese es el cambio disruptivo que estamos teniendo. Esto es lo que vivió el mundo de los medios de comunicación. Medios que hace solo 10, 15 años tenían esta imagen en un metro de una gran ciudad y hoy tenemos esta imagen. Cambio absolutamente radical en el cómo se hacen las cosas. Entonces, ¿qué es un momento de disrupción? Es un momento en el cual se genera un nuevo producto que vuelve obsoleto lo que existía hasta ese momento. Nada va a ser como antes. Ya hoy nadie usa el caballo, o prácticamente nadie, como medio de locomoción. Muy poca gente lo usa. ¿Quién compra un disco? Alguien que le gusta algo vintage. Un CD, casi no existen lectoras de CDs. ¿Por qué? Porque las nuevas apariciones, esos productos disruptivos, lo que hicieron que se vuelva obsoleto lo que existía hasta ese momento. Y eso lo que nos genera es un momento de crisis. Ahora, en japonés, crisis se forma con dos anagramas, uno que significa peligro y el otro que significa oportunidad. La pregunta es, como líderes de TI de nuestras organizaciones, ¿qué lugar vamos a ocupar en esta crisis? ¿Queremos el del peligro o queremos de la oportunidad? Y como dijo quizás uno de los más grandes estadistas del siglo XX, yo prefiero entrarle del lado de la oportunidad. Winston Churchill dijo, nunca desaproveches una buena crisis. Y la realidad es que además, esto lo vemos en todas las tecnologías. Aquí tienen ejemplos con la ley de Moore, que quizás es la que más conocemos todos, que dice que el costo de los transistores y la capacidad de procesamiento cae un 41% por año. Ustedes saben que prácticamente una computadora del mismo nivel cada 18 meses va duplicando su capacidad de procesamiento. Pero también está la ley de Kryder, que descubrió que el dólar por bit cae 50% cada 18 meses en el almacenamiento. El costo por píxel cae 60% por año. También la capacidad de la red cae, el costo de transmisión de datos en la red un 50% cada 9 meses. Es decir, todas las tecnologías se vuelven con esa curva de cambio exponencial. Y lo cierto es que todas las tecnologías, y acá por eso pongo una vieja que tuvo la misma curva, lo que podemos ver es que no se ve el puntero, que la adopción de la TV color, hoy nadie dice me voy a comprar un TV color, me voy a comprar una TV, no existe ya como diferenciador, pero lo cierto es que hubo un momento que sí existió. Entonces la curva de adopción tuvo esa S y la curva de precios tuvo esa caída exponencial. Y empezamos a entender qué significa esto de exponencialidad. Y lo vamos a ver mejor cuando veamos otros ejemplos y cómo hay tecnologías que hoy están avanzando y que esa disrupción se da no solo por el nacimiento de la tecnología, sino también porque convergen muchas al mismo tiempo con su masificación y baja de costos. En el año 2019, al menos 25 compañías invirtieron más de $1 billón en autos voladores. Estamos a años que esto sea una realidad. Ahora, para que esto exista, necesitamos propulsión eléctrica, inteligencia artificial, sensores LIDAR, baterías con suficiente potencia. Imagínense quedarse sin batería, quedarse sin gasolina en una vía es problemático. Quedarse sin batería a unos metros de altura ya es más complejo. Diseño y simulación por computadora, impresoras 3D, cantidad de tecnologías que convergen para generar el auto volador, que bajan de precios y masifican el uso y la producción de las mismas. Y esto genera velocidad y convergencia. Se tienen que dar las dos para que se pueda dar este cambio disruptivo. Y en ese cambio el mundo se vuelve exponencial. Y cuando se vuelve exponencial una tecnología, empieza a afectar diferentes industrias. Yo les voy a dar un ejemplo ahora con los carros autoconducidos. Ustedes saben que esto es una realidad. Esto no es ciencia ficción. Ya existen carros. Uno puede, en determinadas carreteras en los Estados Unidos, poner el carro que conduzca, le pone Waze y ahí nos lleva el carro. Ahora veamos lo que va a pasar cuando esto se masifique. Y sé que faltan unos años, pero no faltan décadas, faltan años. Si los autos de autoconducción crecen, van a caer los accidentes, porque van a estar manejados por computadoras. Y estoy seguro que la computadora conduce mejor que yo y que seguramente todos los que estamos aquí, ¿sí? Porque no se va a distraer con un mensaje, porque no se va a distraer con alguien que cruce, etcétera, etcétera. Si caen los accidentes, va a caer el costo de los seguros. ¿Qué va a pasar con esa industria? Pero no solo vamos a tener un problema con el costo del seguro, sino que el segundo problema es quién va a ser el tomador del seguro. Porque yo, dueño del carro, ¿le echo la culpa al software que condujo mal y me hizo chocar? ¿O le echo la culpa a los sensores que puso la ciudad y no le avisaron que venía otro carro? ¿Quién va a ser el tomador de seguro? Una discusión que sin duda se viene para los próximos años, por lo menos en esta industria. También va a haber menos muertes. Sabemos que si hay menos accidentes,
hay menos muertes. Si hay menos muertes, ustedes saben que una de las mayores fuentes de donación de órganos son gente que muere en forma accidental, que estaba toda sana y muere en un accidente de tránsito. Entonces va a haber menor donación de órganos. ¿Podrá haber un mercado negro que crezca de donación de órganos? ¿Podrá ser unas consecuencias de un vehículo autoconducido? Pero además, si hay menos accidentes, va a haber menor negocio para las talleres y casas de repuesto de autos. Si los autos no chocan, no hay que arreglarlos. ¿Para qué va a existir un taller de carrocería, de pintura, etcétera, etcétera? O no van a tener que existir tantos. Y además va a bajar la necesidad de segundo carro en los hogares. Imaginemos mi esposa y yo a la mañana voy a mi oficina, dejo mi carro, el auto me lleva, mi esposa desde su celular lo manda a buscar, la viene a buscar a ella, la lleva donde tiene que ir, a la hora que yo salgo lo mando con mi celular a buscar, me viene a buscar y vuelvo a mi casa. Probablemente no haya necesidad en algunas casas de tener un segundo carro. Lo cierto es que la mayor parte del tiempo de la vida útil de un carro pasa parqueado. Lo que pasa es que no tenemos cómo llamarlo para que venga y dé otro servicio. También baja la necesidad de estar despiertos. Y si baja la necesidad de estar despiertos, cae el consumo de bebidas energéticas. Una de las gran partes de uso y del consumo de bebidas energéticas tiene que ver con la necesidad de estar despiertos. Por supuesto va a mejorar el tráfico. Y si mejora el tráfico, aumentan los límites de velocidad. Y si aumentan los límites de velocidad, el transporte se vuelve más rápido. Y si el transporte se vuelve más rápido, no digo en países como los nuestros, en América Central, pero en Estados Unidos puede afectarse el negocio de las aerolíneas low cost. Porque ya no voy a tener que ir a un aeropuerto, control de migración, de seguridad, sacarme los zapatos, el cinturón, etcétera, etcétera, llegar una hora antes, hacer el check-in, el boarding, volar, que me deje en el aeropuerto, sino que voy directo con el carro que me lleva por autoconducción. Todo esto son las consecuencias de solo una de las tecnologías que aparece por la disrupción y por la convergencia tecnológica, que son los carros autoconducidos. Pero si lo vemos a lo largo de la historia, la humanidad tiene un desarrollo exponencial. Esto no es algo nuevo. A lo largo de los años, este fue el crecimiento de la humanidad. Esto fue hace miles de años. El crecimiento real se da en los últimos, ¿qué? 1000 años, 500 años, 300 años. Ahí empieza a verse la curva de crecimiento. Y esto nos obliga a cambiar la forma de pensar. Tenemos que pasar de un pensamiento de escasez a un pensamiento de abundancia, porque hoy lo que hay son abundancia de recursos. Y estos recursos abundantes, la función de ustedes, les diré del TI, es cómo capturarlos para su organización y cómo manejarlos internamente. Y el segundo es cambiar la forma de pensar, de lineal a exponencial, porque es la única forma realmente que podemos entender los cambios que se avecinan. Vamos a avanzar esto para que estamos mal de tiempo. Y lo que se da en las curvas de crecimiento exponencial son cambios como este. Hay un momento donde no entendemos bien el cambio, donde se da lo que se llama la decepción, porque el cambio es muy pequeño y de repente pega el estirón. Y en ese momento estamos en casi todas las tecnologías, tratando de entender qué es lo que se va a venir. Pero les voy a dar ejemplos de qué significa no entender la proyección exponencial. En el año 85, AT&T contrató a McKinsey, una de las principales consultoras del mundo, para que proyecte la adopción de telefonía celular para el año 2000. Insisto, año 85, y querían saber cuántos teléfonos celulares iba a haber en el año 2000. La proyección de McKinsey dijo 900.000 suscriptores de telefonía celular. Perdón, 900.000 suscriptores. ¿Saben por cuánto se equivocaron? Por un poquito. Hubo 109 millones. Un error si me sacan mi cuadro de ahí, vamos a ver exacto el número, pero un error de 120x. 120 veces se equivocaron. Estamos hablando de una de las principales consultoras del mundo, de los que más saben y analizan. Pero esto no fue solo un tema de McKinsey. Vinod Khosla fue el inversor, el creador de Sun Microsystems, uno de los principales inversores de Silicon Valley. Hizo un análisis de las proyecciones del máximo de las consultoras que encontró que proyectaban de crecimiento de telefonía celular. Y en el 2002 proyectaban un 16%, en el 2004 un 14% y así cada año. Sin embargo, la curva amarilla era el real crecimiento de la telefonía celular. Y la pregunta es, ¿por qué no podían proyectar si veían que ya la curva se estaba dando diferente? Y la realidad es que no lo podían proyectar porque nosotros no sabemos pensar de forma exponencial. Si alguno acá lidera ventas y viene un ejecutivo de ventas y le dice, jefe, voy a crecer al doble cada mes de aquí en más. ¿Qué es lo que le va a responder ese gerente de ventas? Probablemente lo que le diga es, no es bueno tomar antes de venir a una reunión con tu jefe,
vamos a ser serios, ¿cómo vas a duplicar cada mes tu venta? Sin embargo, cuando algo toma una curva exponencial, lo que hace es tomar ese impulso. El problema es que las proyecciones que solemos hacer son lineales, aisladas, y lo que hacemos con esas proyecciones es proyectar el pasado y no crear el futuro. Y hoy estamos en una época donde estamos obligados, prácticamente obligados, a crear el futuro. Y les voy a dar un ejemplo de cómo no podemos pensar exponencialmente. Acá obviamente todos van a elegir la parte exponencial porque ya le vengo hablando hace media hora. Este slide lo tendría que poner al principio y hacer la pregunta. Pero si hagan ustedes el ejercicio en la calle, ofrezcanle a la gente $100 por día durante 30 días, un billete cada día durante 30 días, o ofrézcanle 10 centavos de dólar y se lo duplican cada día durante los mismos 30 días. ¿Cuál eligen? Les garantizo que el 90 y pico % de la gente elige el billete de $100. Vean cómo nos fue si elegíamos eso. El primer día uno tiene $100, el otro 0,10. El día quinto, $500 y el otro 3,10. 3,10 se forman de 0,10 más 0,20 más 0,40 más 0,80 más 1,60. Vamos a ver cómo avanza. Día 8, día 12. Fíjense que empieza a cambiarle la cara al segundo. El día 14 lo pasa. El día 25 tiene $3 millones, el día 30, $107 millones. Si ustedes ven, la real curva se da desde el día prácticamente 25, que es donde pega ese estirón exponencial. Ahora, todo esto muy lindo como ejercicio para divertirnos, pero ¿qué pasa con el mundo de los negocios? Porque no vinimos acá a encontrar cómo divertirnos con exponencialidad. El mejor caso que lo explica para mí es Nokia y Waze. Nokia, para los que conocen, Nokia era la empresa que en el año 2007 era el ícono de innovación a nivel mundial. Valía $140 mil millones. En octubre del 2007 compra Navteq. ¿Por qué compra Navteq? La empresa que más antenas satelitales tenía sobre la faz de la Tierra. En ese momento Nokia compra a Navteq. Pero unos años antes, en enero de 2007, un muchacho con una camisa negra, un tal Steve Jobs, quizás alguno lo escuchó nombrar, presenta el iPhone. Solo 7 meses antes de la adquisición de Navteq. En diciembre de ese año, 2 meses después, un grupo de jóvenes israelíes crea un dispositivo que se llama Waze, que lo que dice es, si ahora todos estos dispositivos que va a estar por toda la Tierra van a tener una señal satelital, ¿qué pasa si creo una tecnología que absorba esa señal satelital, me dé la información y ya no tengo que tener antenas? Porque cada uno de los que están aquí presentes se convierte en una antena mía. Vean cómo terminó la historia. Google termina adquiriendo Waze y Microsoft compra Nokia solo 7 años después en 7.2 billones. Es decir, habiendo perdido prácticamente toda la capitalización que tenía solo 7 años antes. Esto es porque alguien entendió cómo capturar abundancia de datos, cómo capturar ese momento de abundancia. Casos de crecimiento exponencial. Instagram. Esta fue la curva de adopción de Instagram. Hoy no imaginamos nuestra vida sin una red social. Casos de uso y crecimiento de Airbnb, casos de procesamiento de pago de PayPal, casos de conductores de Uber. Cada una de las tecnologías que fueron disruptivas tuvieron un momento, seguramente, donde cuando esta curva se da, la gente decía, no, esto no va a funcionar. Sin embargo, ahí es como se da la curva. La pregunta es si tenemos paciencia a que las tecnologías que implementamos tengan esa curva de crecimiento. Y esto lo podemos llevar a la historia también. No tienen por qué conocer a estos dos. Ese es Napoleón III, rey de Francia, siglo XVIII. Este es el rey de Siam, lo que hoy sería Tailandia. En ese momento, el rey de Siam y su comitiva van a cenar a una invitación al Palacio Real en Francia. Saben que toda la comitiva comía con cubiertos de oro. ¿Saben con qué metal estaban hechos los cubiertos de los reyes? Con aluminio, eso que hoy usamos para las latas de gaseosa. ¿Por qué? Porque no existía una tecnología llamada electrólisis que separara el aluminio de la bauxita. La bauxita es el mineral que más hay en la faz de la Tierra, pero hasta ese momento no podíamos separar el aluminio. Aparece una tecnología que nos desbloquea abundancia de ese recurso y se convierte en el metal más barato que hoy usamos en una lata de cerveza. Entonces, esa es la forma de pensar diferente. ¿Qué hay abundancia en el mercado y cómo las nuevas tecnologías nos van a permitir capturar y usarlo como recurso en nuestras organizaciones? Y por esto, quien no cambia no sobrevive. No hay conferencia de transformación digital que no mencione a Kodak, así que este es el momento en que yo lo hago. Esa fue la primera cámara digital que este joven, Steven Sasson, le presentó a Kodak en el año 75. En ese momento,
La junta directiva de Kodak lo que le dijo a este joven fue: nadie va a querer ver una foto en una pantalla si puede atesorarla en papel. Año 75. Y descartaron el proyecto de cámaras digitales. Claro, en ese momento esa cámara sacaba fotos de 0,01 píxeles y solo blanco y negro, y demoraba una cantidad enorme de segundos en guardarse. Y no era de bolsillo, obviamente. Ahora, imagínense que esa curva de crecimiento de las cámaras digitales crecía al doble en la cantidad de píxeles de resolución, de 0,01 a 0,02. Seguimos en nada. De 0,02 a 0,04, seguimos en nada. Y así pasaron los años hasta que llegó la disrupción y Kodak sabemos cómo terminó. Lo mismo pasó con Nokia, que mencionábamos antes. Los que estamos acá, alguno de estos tuvimos seguro, ¿sí? O quizás que lo que tenía como gran disrupción no era la viborita, eso venía desde algunos anteriores, sino que era la batería que duraba 2 días, ¿sí? Y de repente llega Steve Jobs. Vamos a ver si ahora me funciona el audio de la presentación y vamos a ver en un mini video ese momento de disrupción que les decía. So thank you. Thank you for coming. We're going to make some history together today. So, this is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. No fue ese, efectivamente, pero quien era competidor de este Steve era otro Steve. El CEO de Microsoft en ese momento era Steve Ballmer, ¿sí? Y vean la reacción que tuvo Steve Ballmer cuando un periodista le preguntó qué pensaba del nacimiento de ese aparato que Steve Jobs acababa de crear. Vean cómo reacciona. Steve, let me ask you about the iPhone and the Zune, if I may. The Zune was getting some traction, then Steve Jobs goes to Macworld and he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that? $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. ¿Pensamos que el CEO de Microsoft no entendía lo que se venía? Yo creo que no. Creo que era suficientemente inteligente para llegar al puesto al que llegó. Lo que estaba pasando ahí era que funcionaba el sistema inmunológico de las organizaciones. Eso que todos conocemos y que la mejor forma de explicarlo es: eso acá no va a servir, siempre lo hicimos de otra forma. Levanten la mano el que escuchó, dijo alguna vez esa frase. Siempre lo hicimos así. No les creo a los que no lo levantan. Siempre tuvimos ese momento en el cual nos vienen a plantear una forma diferente de hacer las cosas y decimos, no, acá no va a funcionar. La realidad es que los grandes cambios disruptivos la gente no los ve en el momento. Y a lo largo de la historia vemos ejemplos como el de William Morton, presidente de la Western Union Telegraph, que preguntó para qué le iban a servir acciones de una compañía de juguetes que acababa de lanzar un tal Alexander Graham Bell. Acababan de inventar el teléfono. No lo vio en ese momento y dijo, ¿para qué me puede servir? O lo que dijo el presidente de la 20th Century Fox cuando dijo, la gente se va a cansar de ver una caja de madera enchapada cuando lanzaron el televisor. Claro, ¿qué era lo que hacían? Kodak cuando rechaza la cámara digital, Daryl Zanuck cuando rechaza la televisión, y cada uno de estos modelos que son rechazados, en el buen sentido rechazados, donde no se les presta la atención necesaria. Lo que pasa es que están defendiendo la posición que tienen hasta ese momento. Kodak defendía millones de rollos fotográficos en stock y miles de puntos de venta que decían Kodak. ¿Qué iba a pasar con todo eso? Y lo cierto es que dejó que otro le gane la parada y se vuelva el modelo disruptivo. ¿Qué hubiese pasado si, lo vamos a hablar dentro de un ratito, si Marriott hubiese creado la cadena, un modelo como Airbnb? Pero no, eso iba a matar teóricamente sus cuartos de hotel. No entendió que podían convivir ambos modelos y dejó que otro lance Airbnb. El sistema inmunológico lo que hace es frenar las formas de trabajar. Es lo que frena a la organización de la innovación,
porque al final lo que está cambiando son los modelos de negocios. El problema entre Blockbuster y Netflix no fue un tema de tecnología, se usó tecnología, pero el problema era el modelo de negocios. Y en el momento en que se da esta curva, recuerden la curva de disrupción, esa curva exponencial, en ese momento desaparece el competidor y lo vuelve obsoleto. Y a futuro van a existir dos modelos. En el medio los negocios subsistirán, pero van a estar los que creen unicidad y los que abracen abundancia. Los que creen unicidad, por supuesto, va a seguir habiendo gente que compre una cartera en $3.000 porque tenga esa marca y sabiendo que cuesta mucho menos. Va a haber gente que va a seguir comprando un café por 5 veces el valor por el aspecto social que le genera ir a Starbucks. Me incluyo, a haber gente que pagamos más por un computador porque queremos la experiencia Apple. O el área de mayor crecimiento hoy en Nike, que es Nike by You. Todo esto va a seguir existiendo en modelos que se dediquen a crear unicidad. Y va a haber modelos que van a abrazar abundancia. Y abrazar abundancia significa crear accesibilidad, significa crear facilidad para tener ese producto o servicio, generar curación o generar un ecosistema. ¿Qué pasaría si todo el mercado puede moverse dentro del ecosistema que hoy les estamos desarrollando? Lo cierto es que en sus organizaciones lo que hay que hacer y siempre tener en cuenta es balancear innovación y riesgo. Podemos hablar de una innovación incremental donde le vendemos más de lo mismo a los usuarios actuales. Podemos hablar de innovación evolutiva donde creamos nuevos usuarios para los productos actuales o nuevas ofertas para usuarios nuevos. O podemos crear innovación disruptiva. Pero para crear innovación disruptiva tenemos que balancear ese crecimiento, esa innovación. Y para eso existen procesos, como un proceso de transformación exponencial, que lo que hace es, después de un proceso, crear un cambio que genera una nueva organización con un modelo de negocios diferente en el core business, pero que le permite crear un nuevo modelo de negocio, lo que se llama en el edge, en el límite del negocio, en eso que podría incluso atentar contra el negocio principal. Acá tenemos gente del sector financiero. ¿Cuántos vieron afectados sus modelos de negocios por una fintech que los atacó en una pequeña parte del negocio que desarrollaban? Y eso es porque ellos entraron aquí y no lo hizo el mismo banco. Hoy los bancos empiezan a reaccionar y empiezan a aliarse, asociarse, comprar o incluso incubar fintechs en sus organizaciones. Pero ¿cuánto espacio dejaron en el camino? Es lo que les decía de Marriott. ¿Qué hubiese pasado si el nuevo Marriott hubiese incluido en el edge de sus negocios modelos como Booking, como Airbnb, etcétera, etcétera? Y la realidad es que todo esto tiene que ver al final con el cliente. Un cliente que está en el centro de la cadena de valor. Un cliente que es el que ahora nos manda las cosas que hacemos. Esta fue una foto de ella, tiene unos años, de Hillary Clinton en campaña electoral en Estados Unidos. Lo normal hubiese sido la gente sacándole una foto y ella saludando para tener la foto de Hillary. No, hoy el cliente quiere que Hillary esté en su foto. No es la foto de Hillary. Esta es la foto de hoy. Es el cliente puesto en el centro. Un cliente que nos va a decir cómo quiere las cosas, porque no es tecnología lo que generó cambios. Lo que generó los cambios fue entender el nuevo modelo de negocios que tenemos que enfrentar hoy. En definitiva, como decía, un modelo de negocios en el que el cliente está en el centro y que nos hace pensar en cómo podemos capturarlo exponencialmente. Y ya terminando, lo cierto es que vivimos un momento increíble de la historia, realmente increíble. Cualquiera de los indicadores, y olvídense de la pandemia por unos segundos y sabemos que Honduras y los países de América Central tienen sus problemas, pero vivimos un momento increíble de la historia. Los años de escolaridad han crecido exponencialmente a lo largo de los últimos 200 años y siguen creciendo. El nivel de niños involucrados en el trabajo cayendo radicalmente, que todavía hay, desgraciadamente sí, pero el mundo tiende a ser mejor. La cantidad de democracias ha crecido exponencialmente en un centenio. La cantidad de mujeres accediendo a puestos de liderazgo, primero a grados académicos. A mis abuelas no las dejaron estudiar en la universidad. Una de ellas quería estudiar. Y mi bisabuelo le dijo, eso no es para una dama, ¿cómo va a ir a la universidad? Mi madre ya estudió, mis hijas creo que, no voy a decir las mato, pero no les permito no estudiar, ¿sí? Entonces, esto hace que cada vez más mujeres asuman puestos de liderazgo y puedan llegar en las organizaciones. La cantidad de población en extrema pobreza, esto a nivel mundial. De nuevo, sabemos que todavía tenemos asignaturas pendientes en nuestra región, pero ha caído exponencialmente. Y la pregunta es si este cambio es o no una oportunidad para ustedes. Creo que los líderes del sector TI y lo que venimos hablando desde aquel IP Today que se hizo hace unos años, ese cambio puede ser hoy el cambio que los pueda llevar a que esto sea
no solo una oportunidad, sino un real cambio. Lo cierto es que el futuro no sabemos nada. El futuro es totalmente incierto. Pero la mejor forma de predecirlo es crearlo, como dijo Abraham Lincoln. Entonces, la propuesta es a que ustedes también sean parte creadora de ese futuro. Les voy a dejar ahora, y ya para terminar, un pequeño video, dura 3 minutos. Les pido que le presten mucha atención. Este video es un discurso de JFK, de John Fitzgerald Kennedy, cuando anunciaba que iba a ser el proceso para llevar el hombre a la luna. Él no lo llegó a ver, ¿sí? Él no lo llegó a ver. Pero lo cierto es que en ese video concentra mucho de lo que acabo de explicar ahora, explica por qué la humanidad tiene este crecimiento exponencial y por qué nosotros nos tenemos que atrever a hacer ese cambio en nosotros y en nuestras organizaciones. We meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. No man can fully grasp how far and how fast we have come. But condense, if you will, the 50,000 years of man's recorded history in a time span of but a half a century. Stated in these terms, we know very little about the first 40 years, except at the end of them, advanced man had learned to use the skins of animals to cover them. Then about 10 years ago, under this standard, man emerged from his caves to construct other kinds of shelter. Only 5 years ago, man learned to write and use a cart with wheels. Christianity began less than 2 years ago. The printing press came this year. And then less than 2 months ago, during this whole 50-year span of human history, the steam engine provided a new source of power. Newton explored the meaning of gravity. Last month, electric lights and telephones and automobiles and airplanes became available. Only last week did we develop penicillin and television and nuclear power. This is a breathtaking pace, and such a pace cannot help but create new ills as it dispels old. So it is not surprising that some would have us stay where we are a little longer, to rest, to wait. If this capsule history of our progress teaches us anything, it is that man in his quest for knowledge and progress is determined and cannot be deterred. We shall send to the moon, 240,000 miles away, a giant rocket more than 300 feet tall on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago, fly the Atlantic? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. Como decía, JFK no lo llegó a ver, pero él se planteó su propio moonshot. Esa misión quizás casi imposible de pensar. La pregunta es cuál va a ser el moonshot de ustedes en sus profesiones o en sus organizaciones. ¿Cuál va a ser esa meta que se van a poner? Porque, bueno, como decía ahí, es una cuestión de ser valientes y de animarnos, porque que se puede, se puede. Y hoy están las tecnologías para hacerlo. Así que después les voy a poner entonces mi QR para hacer contacto en LinkedIn. Me pueden pedir por ahí si alguno quiere esta presentación que acabamos de escuchar.
la pueden pedir y por supuesto va a estar para verse online dentro de feria.itnow.live. Así que gracias por este tiempo, espero que se lleven...